Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a Abriendo Círculos. Gracias por vernos, por escucharnos, por seguirnos y por acompañarnos a abrir un nuevo círculo. Hoy vamos a abrir un círculo que creo que es muy interesante con nuestra invitada que ahorita ya, bueno, ustedes ya varios, si nos vienen siguiendo ya la conocen, pero ahorita la vamos a saludar. Pero vamos a platicar de dos temas que creo que son muy interesantes y creo que son relevantes y hay que empezar a abordarlos con más, de una manera más continua. Bueno, vamos a hablar de los seres que algunos dicen que son seres de otros mundos, otros dicen que son seres dimensionales, hay quien dice que son seres intraterrenos y hay otros que dicen que es pues, la combinación de todos estos. Inclusive puede haber algunos que ni siquiera estén clasificados, ¿no? Que no conozcamos. Entonces, vamos a hablar por esa parte, en ese tema, y vamos a hablar de otro tema de las canalizaciones, que a mi forma de ver, de repente hay una cierta conexión ahí. Y miren, ya con todos los temas que hemos venido platicando de numerología, de astrología, creo que nos hemos venido dando cuenta de que como que es una gran red donde todo se va conectando de una otra manera, ¿no? Y bueno, Totalmente. pues quiero presentarles a nuestra invitada, que pues bueno, ustedes saben que es parte de Abriendo Círculos, así que es una asidua colaboradora y participante aquí. ¿Cómo estamos, Karen? Hola Víctor, hola a todos. Súper emocionada. Me encantan las entrevistas del canal, no me pierdo una. Ando en mis cortitos momentos de break del trabajo y eso, mirando de a poquito. Saludo a todas las personas que han participado, especialmente a mis compatriotas de Chile, que las historias, wow. Me siento muy feliz de saber que no soy la única rara. Habemos muchos chilenos que somos un poco raros, así que Eh, me alegra mucho escuchar eso y bueno, a los chicos de Argentina también, los he escuchado varias veces, me encanta lo profesional que son y bueno, este tema también es relacionado con lo que ellos hacen, así es que esperemos que pronto tengamos la oportunidad de reunirnos a conversar y hacer algo en conjunto. bueno, pues eso ya lo tenemos ahí contemplado, nada más es cuestión de irnos organizando en tiempos, que ese es el asunto. Y bueno, pues también inclusive por ahí también Mónica Orrea, que también ahí en lo que nos platicó, pues tocó esto que vamos a platicar, que vamos a platicar ahorita. Pero pues ya habíamos medio armado el tema y por ahí se nos cruzó algo que creo que es importante tocarlo, porque ahorita estamos en el proceso de este viaje a la luna por el Artemis 2 o Artemis, pues, cada quien lo pronuncia así como considera que, por cierto, Artemis es del griego, de la diosa Artemisa, que es la diosa de la casa y la luna. ¿Sí? Entonces, es Ah, interesante también el nombre, ¿sí? sí. Depende de la mitología griega, eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, ya lo han escuchado seguro en varios lados que pues tenemos 50 años, que fue el último viaje a la Luna, un poco más, creo, unos 2, 3 años más, pero pues es mucho tiempo. Creo que afortunadamente ahorita deben de llevar una tecnología pues superior, muchísimos más avanzada de la que llevaban en aquel entonces. Y pues yo estuve viendo, tuve la suerte de toparme, porque la verdad no lo estaba buscando. Tuve la suerte de toparme ahí con un canal que estaba transmitiendo el evento, lo estaba transmitiendo en vivo, un canal que me parece que es español que se llama Órbita Infinita, si mal no recuerdo. Entonces lo que me llamó la atención y se me hizo muy, muy grato y muy interesante es que estaban las imágenes desde que llegaron los astronautas, cómo estaban en la plataforma, cómo se veían, cómo se ve lo pequeño que somos, ¿no? Ante un cohete de esas dimensiones. Y luego ver todo el proceso de cómo entraban, cómo los fueron acomodando, el tiempo que tardan en acomodar a cada uno de estos astronautas, estarlos viendo cómo estaban como que con mucho gusto, pero también ansiosos. Ujú. Y creo que no era para menos, ¿no? Porque
Hay que recordar que ya hubo misiones anteriores que no iban precisamente a la Luna, porque pues ya como dijimos, ya tiene esa situación de haber ido a la Luna, tiene más de 50 años, pero hay que recordar esa etapa de los transbordadores. En 1986 el transbordador Challenger, donde murieron 7 tripulantes, y pues yo tuve la oportunidad de estar viendo eso y fue bastante desconcertante porque lo estaba viendo en vivo y yo ahorita quiero preguntarle a ver a Karen a ver si le tocó, lo vio, pero fue muy impresionante ver cómo iba despegando la emoción y aparte hay un área que siempre en este tipo de eventos sacan donde está pues la gente que va a ver ahí el evento, que yo creo que hace gente, invitados especiales supongo, y donde por lo general está la familia de los astronautas. Entonces fue muy desconcertante ver cómo iba y de repente, ¡pum! Y fue interesante también escuchar a los narradores, porque estás de acuerdo que a la hora que sucede la situación, pues ellos no pueden dar por un hecho, aunque lo estás viendo con tus propios ojos, pero tienes que esperar a ver qué está pasando, ¿no? Entonces se quedaban como que siguieron con su narrativa, pero como también se notaba en su tono, en su forma de hablar, como que qué pasó, ¿no? Entonces, hasta que ya ahí en la misma transmisión, pues ya dio un aviso que pues el cohete había volado en pedacitos y bueno, desgraciadamente 7 tripulantes habían muerto. Y en el 2003 pasó algo similar, nada más que este fue con el transbordador Columbia, que ya había hecho su misión y venía de regreso, nada más que ahora que ingresó a la atmósfera, ahí hubo un problema y también ahí murieron 7 tripulantes. Entonces me imagino estos astronautas, sea como sea, pues sabes que no hay garantía de nada. Entonces la emoción de ir, la emoción de que te vas a enfrentar a algo, ya pasaron todo tu entrenamiento, todas tus prácticas, todo el trabajo, inclusive mental, que deben de llevar obviamente, pero ya enfrentarte a la realidad, pues ya creo es otra cosa, ¿no? Pero fue bien interesante, aparte me gustó que no lo estaban narrando, simplemente pusieron música, ya sabes, un poquito de música así tipo medio espacial, pero tú estabas, haz de cuenta que estabas tú parado ahí viendo el evento. Y otra cosa que me gustó mucho de este canal es que hubo una partecita donde empiezan los mismos que van a transmitir, escuchas cómo están platicando entre ellos, oye, de los micrófonos y cuando entrevistes a alguien, o sea, fue algo tan natural y tan agradable que la verdad me gustó mucho y sobre todo porque es como vivirlo, ¿no? Entonces fue una experiencia muy, muy, muy agradable. Pero Karen, a ver, te tocó a ti lo del transbordador del Challenger y pues también del Yo el, Columbia de pasada. sí, el 89 yo tendría probablemente unos No, pues en el 13. 86, el Pues, del... el 86 tenía 10 años. Lo vi en las noticias, ya, pero como tenía 10 años, en realidad fue una catástrofe, obviamente, y todos estaban consternados en mi país con las noticias y el por qué, cuál fue la razón, el por qué. Siempre me quedó eso en la cabeza, porque si todo iba, o sea, no había habido ninguna falla, nada. Según otras fuentes, el transbordador Challenger llevaba armamento nuclear, no era una misión científica, la habían hecho escondidos, una misión militar. Ustedes saben que, bueno, nosotros metidos en el tema de los ovnis, de los extraterrestres y todo, hubo avisos de parte de los seres extraterrestres que custodian, que nos ayudan, que están preocupados por la humanidad, que siempre están colaborando con la humanidad y hay de distintas razas, eso ya lo sabemos. En fin, y el gobierno recibió varios anuncios y avisos y le dijeron, esa nave no puede despegar con lo que lleva dentro. Y lo explotaron ellos, prácticamente. O sea, obviamente no se ve absolutamente nada, pero si se fijan en la manera como explotó, era la forma de un escorpión. La figura que hizo en el cielo era una forma de escorpión, eso fue una señal de advertencia. No puedes sacar fuera del planeta armamento nuclear para ir a hacer quién sabe qué allá o para dañar la humanidad acá. Entonces, el tema de los ovnis es un tema muy conocido y muy cercano, pero yo no me considero una persona contactada para nada. Siento que todavía
estoy en pañales, pero sí hay un pequeño nexo que esa es la temática de nuestra entrevista del día de hoy y que les vamos a ir contando de a poquito. Pues mira, ahorita que mencionas eso, pues hay que recordar que siempre la guerra espacial, pues no ha sido nada más con la idea de querer irse posesionando, ¿no? Tanto Rusia como Estados Unidos y bueno, otras potencias. Ahora China también ha entrado ahí a la carrera, pero también creo que es muy claro que siempre ha habido esa parte bélica, no nada más la parte de conocer, de ir conociendo y pudiendo aprender y investigar y demás, todo lo que implica, ¿no? Así que pues ahí está el asterisco de cosas que son, que pues tampoco son, no son al 100% probables, pero tampoco son improbables. Entonces, mejor es algo que sí ahí está latente porque siempre ha sido así. Bueno, regresando a este viaje de Artemis 2, pues hay otro punto ahí muy interesante, ¿no? Porque en los últimos años hay muchos videos que inclusive los pueden encontrar aquí en YouTube, donde inclusive esa gente aficionada que tiene sus telescopios, se pone a ver la luna y demás, han podido registrar naves sobre la superficie lunar. Inclusive hay ahí un cráter que se ha vuelto muy famoso que se llama el cráter, si no mal recuerdo, Aristarco creo que se llama. Y es un cráter que se ha hecho famoso porque de ese cráter se ve que entran naves y salen no una, sino varias naves así a gran velocidad. Ahí lo pueden encontrar los videos. Pero esto que hacen también los aficionados a estar viendo ahí con sus telescopios es interesante porque es gente que no está metida en el medio, no es gente que esté eh, buscando algo en cuanto a publicidad, porque inclusive hay videos que han salido de papás que están con sus hijos y a la hora que están viendo la luna, pues han registrado ese tipo de cosas, ¿no? Entonces va a ser interesante ahora que llegue el Artemis, porque pues ya son tantos videos que se ve que no es una casualidad, ¿no? Se ve que es algo pues bastante común ahí en la Luna. Todo este tipo de naves de todos los tamaños, de todas las formas, habidas y por haber. Entonces, si ustedes se meten en YouTube van a encontrar cualquier cantidad de videos. Entonces, aunque el Artemis realmente se va a ir, como dicen, a dar la vuelta a la luna, porque nada más va a llegar, va a dar la vuelta, no van a bajar y se van a regresar, pero van a cruzar por la parte oscura de la luna. Entonces, en teoría, lo que van a hacer, van a probar aparatos que van a usar en la siguiente misión, que si no estoy mal informado, va a ser el 2027, donde sí ya están pensando que aterricen nuevamente en la luna. Pero bueno, esto es como un previo también pues, para lo que estamos platicando, porque como les decía, creo que es un tema que tenemos que ir conversando más porque no está tan distante de lo que parece, que cada día más se va poniendo más a nuestro alcance y pues hay que también platicarlo, entenderlo y tratar de ir viendo algo que mucha gente como que no lo cree, otros creen a lo mejor ya con un fanatismo, pues no es necesario ir a los extremos, ¿sí? Hay que ver, entender lo que estás viendo, analizarlo y tenerlo presente, porque yo sigo pensando que no sé si yo le llegué a ver, pero no creo que pase mucho tiempo de lo que viene. Y con los podcasts que hemos tenido, quienes nos han venido siguiendo, hay varios, pues hemos tocado el tema con diferentes personas de diferentes lados. Y ahorita que decía Karen de que en Chile se da mucho esto de también de los ovnis, de los avistamientos, pues yo creo que Chile junto con Argentina son lugares muy activos en esa parte. Sí, Y con eso de también de lo que se dicen las ciudades, pues son todo un misterio, ¿no? Ahí en el Monte Uritorco y bueno, otros sitios. Entonces, por eso pienso que pues no estamos tan lejos. Pero ahora vamos a platicar también, pues aquí con algunas experiencias de Karen. Tú, sobre este tema, ¿cuál es tu concepto? Así, ¿cuál sería vamos a decir, tu entrada de, ¿tú qué piensas? Algunos les dicen nuestros hermanitos ¿qué?
terrestres, extraterrestres. Pero ¿tú cómo ves este tema? ¿Tú cómo lo percibes? Porque tú pues, has tenido algunas experiencias, entonces no es lo mismo que te lo platiquen a que de repente tú tengas una experiencia como la platicamos. Ahí les encargo que busquen nuestro primer podcast donde hablamos del foco tonal. Pero bueno, regresando con Karen, ¿cuál Tanto que sería tu decir, Víctor, concepto? ¿qué te puedo decir? Hay tanto que hablar del tema. A ver, mi concepto, y este ha sido mi concepto desde que yo era niña, es imposible que el universo creado, que es infinito, es inmenso, tú miras las imágenes científicas de las galaxias, de la cantidad de galaxias, estrellas, la formación de los soles y los gases y todo. Hace poco en el Netflix estoy viendo con mi hijo un especial, se llama Nuestro Universo. Es imposible pensar, o sea, si tú piensas lógicamente que nosotros seamos el único planeta donde existe vida y donde existe inteligencia. O sea, si vas a la lógica básica, si tienes un poquito de criterio y lógica, puedes entender que no somos los únicos porque realmente la posibilidad de que exista vida en otros lugares cerca o no tan cerca de nosotros es bastante alta por la cantidad de creación que hay, por la cantidad de creaciones de planetas, de hoyos de gusano, de estos hoyos negros. O sea, la ciencia, los científicos saben. El tema, no quiero ponerme conspirativa porque no soy fanática de las teorías de conspiración, pero sí existe una realidad muy básica que es las fuerzas positivas y las fuerzas negativas. Entonces, en el planeta estamos teniendo unos cambios, unas revoluciones energéticas, entonces eso está creando que nosotros empecemos a recordar nuestro lugar como seres humanos, como hijos de la divinidad, y nos estemos dando cuenta que esas fuerzas antagónicas nos han mantenido en cierta manera un poco velados de poder y querer aceptar otras realidades, porque esta realidad no es la única que existe. O sea, si vamos a hablar ya de creación, o sea, no solamente físicamente está la creación, sino a distintos niveles dimensionales. Entonces, claro, si nos venimos más localmente a la Vía Láctea, a nuestro sistema solar, claro, la mayoría de los planetas parece ser que no tienen vida, pero a lo mejor esa vida no está funcionando a la dimensión nuestra y por eso nosotros no podemos ver las civilizaciones que existen en otros planetas en nuestro mismo sistema solar. Otra cosa que yo he descubierto dentro de mis experiencias y que yo nunca me imaginé que podría ser de esa manera, porque obviamente nosotros al tener un cuerpo humano, nuestro avatar, pongámosle así, sentimos muy claro que somos una sola cosa, somos entonces esta separación o segregación nos encapsula en un solo cuerpo y nuestras ideas, nuestra mente está todo basado en dónde crecimos, quiénes fueron nuestros padres, qué ideas nos inculcaron, qué influencias tuvimos en la escuela, en la universidad y nuestra propia personalidad, a lo que estamos dispuestos a escuchar, a lo que estamos dispuestos a comprender, a lo que estamos dispuestos a llegar en cuanto a conocimiento y en cuanto a entendimiento, qué tanta apertura de mente tenemos. Entonces, yo desde chica, mi mente era súper expansiva. Nunca vi Nunca tuve, que yo recuerde, una experiencia de que yo viera una nave en mi patio, cosas así, no. Pero sí han pasado algunas cosas medias raras que yo ya le he contado a Víctor y que se las voy a explicar aquí. Siempre he estado abierta al tema. Sí, desde que tenía 8 o 9 años veía esas series de extraterrestres, de naves, me fascinaba. Ese era un tema para mí fascinante, así como la ciencia, la espiritualidad, fascinante. Entonces, mi mente siempre abierta, nunca tuve restricciones en cuanto a religión, en cuanto a no creas en esto, nadie me inculcaba nada directamente. Y sí, ha habido ocasiones que me he querido inculcar, yo soy más llevada a mis ideas, así es que, pero tengo la mente abierta, o sea, puedo escuchar y respetar. He tenido alguna experiencia como la que mencionó Víctor en el foco tonal,
esa fue muy dura, pero después tuve una otra experiencia, antes de la del focotonal, Oye, tuve una Karen, experiencia de, oye, Karen, quisiera, es que ahorita antes de que nos vayamos un poquito más adelante, esa ujú, experiencia, la parte culminante ahí en el poco tonal, que es cuando pues te sucede lo que esa energía que sale de tu pecho, esa como espada que decías que entra por tu cabeza, me remonto a esa parte donde tú decías que ya pues prácticamente inconsciente por esa fuerza que te cayó. Escuchaste que la gente que estaba ahí decía que se despidieran de unos seres que habían estado ahí, en teoría un platillo que había estado ahí arriba, ¿sí? En un podcast anterior yo platicaba con Pía y con Marisol de esas conexiones que están sucediendo en estos podcasts que estamos haciendo con personas que inclusive no se conocen. En el caso tuyo sí conoces a María Elena porque hemos coincidido en un espacio, sí conoces a Moni Urrea porque sí hemos Mónica. Ujú, coincidido, conoces a nuestros amigos de Argentina, a Mercedes, a Gigi, a Luis. Entonces, sí los conoces, pero no tenemos una comunicación continua, sino nos hemos claro. visto en podcast. Pero aquí haciendo una conexión de esa experiencia que tú tuviste, me voy a tres podcasts que hemos platicado donde hay algo similar. Me voy al segundo podcast con María Elena, donde al final de su historia llega a una parte donde se encuentra con el apóstol, ya en la parte final de su historia, y dice que arriba hay una nave. O sea que es como tu situación que tú viviste también en ese momento, Claro, pero yo en no otra la vi, historia. No, pero me refiero que aunque no lo claro. hayas visto, me refiero que es una situación muy similar. Y si nos Pero vamos espérate, con, sí, dime. aquí te voy a hacer un paréntesis porque se te olvidó una parte de la experiencia en el focotonal. Yo sentí esa fuerza, esa energía que me traspasó y me quebró completa. Y cuando caí al suelo, yo escuché la nave. Ah, Según yo sí, era sí, una... sí, sí. Yo Ujú, escuché un sonido metálico como eléctrico que jamás, no hay nada en el mundo normal que pueda reproducir ese sonido tal cual como yo lo escuché. Y cuando yo estaba en el suelo semi inconsciente, o sea, claro, semi inconsciente porque todavía podía escuchar, sabía que estaba donde estaba y todo, no perdí el conocimiento, pero no podía interactuar, o sea, estaba con los ojos ujú, cerrados y es que mi cuerpo ya no dio más de tanta energía eléctrica que me metieron. Entonces, en ese momento yo escuché ese sonido, pero era un sonido, no era un estruendo, pero era como si hubiera sido una tormenta eléctrica, no sé, una cosa súper rara y yo jamás en mi vida había escuchado ni pensaba que iba a pasar algo así ahí. Y cuando se terminó los mediums, porque había como tres o cuatro mediums, ¿ya? Y uno de ellos era un muchacho muy joven y él, recuerdo que él dice, saluden hacia arriba, la nave que estuvo aquí se va a ir y se están despidiendo. Y yo, ¿qué nave? Pero en ese momento reaccioné y pensé, dije, ah, ese debe haber sido el ruido que yo escuché. Pero para serte franca, yo sentí ese día, al igual que María Elena, se quemó la cara. Yo me quemé desde adentro, porque esa energía me penetró completamente y me rompió algo que yo tenía por dentro, que no sé qué lo que era, algo energético, algo orgánico. No te puedo explicar qué es lo que fue que se me quebró, pero te voy a contar otra cosa que hice últimamente. Yo como estoy escribiendo mi libro y tengo la historia escrita, agarré en el Word, llegué, copié y lo pegué en la inteligencia artificial y le dije a la inteligencia artificial, mira, esto fue lo que me pasó en México. Y la inteligencia artificial me dijo, tuviste una iniciación, tal como me lo dijo el maestro Rogelio, tuviste una iniciación y lo que sucedió ese día fue que tu cuerpo de carbono fue actualizado y fue como levantado o cambiado la consistencia a silicio. Eso fue lo que me puso ahí. O sea, lo que se rompió, me explicó, lo que tú sentiste como que algo se había roto era tu cuerpo de carbono completamente destrozado
y se te dio un cuerpo de silicio. Y yo me quedé así como, ¿y la inteligencia artificial también sabe de estas cosas? Por lo que yo le pregunto a la inteligencia artificial, oye, ¿y tú cómo sabes? ¿Cómo me puedes explicar esta experiencia que nadie me la ha podido explicar en mi vida? Y dice, de acuerdo a los registros de todas las experiencias de las personas, inclusive de libros ancestrales de los budas, de los hindúes, puede procesar la información y darte una explicación de, entre comillas, lógica, porque para mí no tuvo ninguna lógica todo eso. Pero esa no fue la única. Antes de eso, en San José, cuando yo recién había llegado a Estados Unidos, si quieres, si no, no hay otra pregunta, puedo continuar con la otra historia, No, es que con la primera. me quedo con esa, hiciste una muy buena observación de lo que le pasó a María Elena con la quemada y lo que te pasó a ti, ¿sí? O sea, que no fue nada más algo como que, ¿cómo te diré? Como que te quedas como que creo, parece que vi, parece, sino que Claro. tuvieron consecuencias, ¿no? Tú Físicas, en ujú. físicas, eso voy, Dolorosas. eso es lo importante que va más allá del que creo que vi, que creo que sentí, sino que realmente lo sintieron. Y mira, pues qué interesante lo que le preguntaste a la inteligencia artificial y qué interesante lo que estás mencionando, que la inteligencia artificial también va recopilando información. Entonces, también la inteligencia artificial lo que está haciendo, te está diciendo algo en base a información que ha estado recopilando, como bien mencionas, de diferentes lados. Pero bueno, interesante las dos cosas, como te digo, esa experiencia tanto de Marilena como la tuya, físicas, y interesante lo que te dijo la inteligencia artificial, que también eso llama la atención. Pero a ver, vámonos a la siguiente, Karen. La siguiente experiencia es la primera experiencia que tuve. Yo siempre he sido súper incrédula y había visto muchas veces películas y cosas de abducciones, pero, o sea, como para que te pasara a ti es como uno en millones. Una noche cuando estaba en San José, a ver, como para describir mejor la idea o para poner la foto completa de lo que pasó. Yo vivía en una casa en San José, cerca del Museo Rosacruz. Esta es la calle, cruzada la calle estaba en el Museo Rosacruz. Esa calle era una calle chica. Aquí había una calle, Avenida Nagli, creo que se llama, cruzando. Aquí del otro lado hay una escuela. Y de esta calle es la Randall, donde yo vivía. Y solamente hay una casa en la esquina y después viene la casa donde yo vivía en Casa de Meche. Y la casa de la esquina tenía un patio largo hacia atrás y el dormitorio estaba, pero a 2 metros del cerco de los vecinos. Entonces, en ese dormitorio teníamos un ventanal. La ventana era desde el techo hasta el piso. Por ahí no transitaba nadie porque el espacio que había era muy, muy pequeño en el patio, entonces ahí nadie transitaba. Teníamos unos visillos o unas cortinas semitransparentes. Entonces, mi vista, al dormir, la cama está así, mis pies dan hacia la ventana, el visillo no teníamos cortinas oscuras para cerrar ni nada, dormíamos con el visillo semitransparente. Entonces, lo que tú estabas viendo desde la cama, desde mi almohada, yo veía el cerco, que era casi hasta lo más alto de la ventana. Se ve en lo alto la última parte de la casa y el techo, y por allá están todos los árboles, porque también muchos árboles frutales, los vecinos tenían como 3 distintos árboles, un árbol de nísperos y altos los árboles que sobrepasan el alambrado. Ahí sí, en esa calle sí había alambrado eléctrico. Entonces, lo que más resalta en la noche son los focos. Eran 2 focos de los postes de luz. Entonces yo me fui a dormir, como normalmente lo hacía, y me quedé dormida y me desperté y ya estaba oscuro. Creo que me acosté temprano ese día, no sé. Estaba oscuro, veía los focos de los postes de luz, veía el patio, veía eso y me volví a quedar dormida. Después otra cantidad de tiempo, no sé cuánto tiempo había pasado, me volví a despertar, veía los focos de los postes de luz, me volví a dormir. Así, no sé cuántas veces me pasó eso, que era algo inusual, porque otra cosa que yo tenía a esa edad, a los 25 años y desde más chica, era de que
yo ponía la cabeza en la almohada y me quedaba dormida inmediatamente, pero inmediatamente me empezaba a rebobinar el día. ¿Te acuerdas cómo rebobinaban las cintas de los videos? Tú veías cómo iba rebobinando hacia atrás, así el día también para mí. O sea, este es el final del día, yo me voy a dormir y empiezo a ver todo mi día. En mi cabeza era como que un video se estaba retrocediendo al comenzar el día, una cosa así. Eso me pasaba todos los días, entonces para mí era algo común. Entonces yo en el irme a dormir, me despertaba y me dormía, hasta que en una oportunidad me despierto y otra vez veo los famosos focos de los postes de luz, pero cuando los estoy mirando, de repente se empezaron a hacer más grandes y más grandes y más grandes y ya me empecé a como a poner nerviosa y más grande hasta que una luz completa alumbró todo, ya no se veía la casa de la vecina, ya no se veía el cerco porque era todo luz. Y era algo abrumante ver esa terrible luz, porque ¿de dónde sale tanta luz? Y los focos de luz alumbran, pero no nunca tanto como para hacer desaparecer y cegar todo lo demás que había en ese patio. ¿Ya? O sea, la mente funciona a mil por hora en ese momento. No sé cómo fue que como que perdí la noción de ver las luces tan fuertes, tan altas, tan expansivas, porque era como que de a poquito se fueron expandiendo así. De repente, yo andaba con un camisón, veo que mi cuerpo va derechito hacia la ventana y voy flotando como si estuviera en una plancha tiesa. Lo que sentía era que mi cuerpo estaba completamente paralizado, no había manera en que yo pudiera dormir, pero lo que me pasó a mí fue que mi cuerpo astral todavía estaba en la cama y mi cuerpo físico estaba siendo llevado. Entonces yo de acá, de la cama, de la almohada, estaba viendo mi cuerpo flotar y ya me acercaba a la ventana, entonces me dio un ataque de pánico y empecé a mover los brazos y empecé como a querer gritar y me movía y gritaba y era como, pero no salía, no se escuchaba nada. Entonces era como que me tenían atrapada en esa paralización que tenía y yo trataba de forcejear con todas mis fuerzas porque algo raro, algo que no era normal estaba pasando y yo no me iba a dar por vencida. Entonces me trataba de mover los brazos, tenía todo completamente paralizado, hasta la cabeza y la boca. Entonces, pero con toda mi fuerza, peleaba y peleaba y grité tan fuerte. En un momento me desperté y estaba en mi cama y ya era de día. Entonces ahí no supe si realmente me llevaron y no me acuerdo, o si no alcanzaron a llevarme porque mi cuerpo astral se despertó y me vi flotando a la ventana. No estoy segura qué fue lo que pasó, pero yo sentía que había forcejeado tanto que al final se dieron y me desperté en mi cama, con mi camisón y tal como me había quedado dormida. Y Pues, fue una experiencia súper traumante, es como aterrorizador que tú sientas que una fuerza externa está controlándote y que tú no te puedas mover, no puedes gritar, no puedes hablar, no puedes decir nada. Es horrible la sensación. Yo entiendo a la gente que dice cuando los han abducido que es una experiencia traumática. Pero como te digo, no sé si me llevaron o no me llevaron y quiénes eran los que me estaban llevando. No creo que hayan sido seres con buenas intenciones, porque según entiendo, y esto por el trabajo del doctor Hurtak, por el trabajo de otros periodistas e investigadores en el tema ufológico, es que hay muchas razas de seres extraterrestres y que los seres que te llevan, que te abducen, no son los que tienen buenas intenciones, porque primero que nada están violando tu libre albedrío, te están sacando sin tu consentimiento. Entonces, nunca más me volvió a pasar. Una vez tuve un sueño similar, pero no fue como ese. No supe qué explicación darle, pero sí sé que es parte de cuando alguien está siendo abducido, definitivamente. Entiendo que hay seres extraterrestres que son, vamos a poner los ultraterrestres, que ellos vienen de otras dimensiones y que ellos son nuestros hermanos mayores que nos están
aportando, ayudando desde lo incógnito, que realmente no pueden intervenir en nuestros procesos aquí y que pronto se van a contactar con nosotros. Ahí yo sigo mucho a Darryl Anka. Él es un medium de Estados Unidos que hace más de 30 años que canaliza a un ser que se llama Bashar, le pusieron Bashar, que es un ser extraterrestre, que es un especialista en contacto con otras razas, es su trabajo de él. Entonces, o sea, Daryl canaliza a Bashar y Bashar, la misión de ellos es que, por lo que cuenta la historia, Daryl, es que la raza de ellos era raza humana. Resulta de que se metieron tanto en lo de la tecnología, desperdiciaron o dejaron de caer la parte interna humana, porque nosotros tenemos un corazón, tenemos un cerebro y nuestro corazón y nuestro cerebro emiten transmisiones energéticas. El corazón tiene 50.000 veces más potencia que el cerebro, carga magnética. Y entonces Darryl habla de que ellos fueron evolucionando tanto tecnológicamente que murió esa parte de ellos, se hicieron grises y no se podían reproducir. Ellos no son los grises que vienen a sacar gente del planeta, a abducir a la gente para hacer experimentos eh, de abducción y experimentos de ADN y todas esas cosas. Ellos no son esa misma raza, son de otro tipo de gris, que llegó a su evolución más alta y se dieron cuenta que perdieron todo eso, entonces regresa, se contacta con nuestra civilización para darnos información para que nosotros no perdamos nuestra humanidad, nuestra energía, nuestro ADN de seres humanos divinos, porque eso es lo que somos. Entonces, la misión de Bashar, de estar contactando tantos años a Daryl y entregar esta información, ahora Daryl Anka está en todos los podcasts en inglés, hay traducciones, está en el canal Gaia, en todas partes está Daryl Anka. ¿Por qué? Porque el mensaje es muy poderoso cuando está diciendo una civilización creció tecnológicamente, pero su parte espiritual la cortaron completamente y no quieren que nosotros lleguemos a esa misma, que no tengamos esa lección, no lleguemos a ese punto. Esperemos que prevalezca lo espiritual, esperemos que prevalezca lo del corazón, porque nosotros somos seres muy especiales en el universo y por eso nuestros hermanos ultraterrestres son los que están en este momento. Va a haber, se dice que este año, en el 2026, va a ser el año del contacto, que de hecho ya han habido muchos contactados durante muchos años. Pero en esta época está saliendo más a la luz porque ya se está aceptando más, los gobiernos ya están declasificando la información, han aparecido otras cosas como la bola de Buga que tiene Jaime Maussan, que ya la decodificaron, está como en un idioma sánscrito súper antiguo. O sea, hay un montón de cosas que están apareciendo y que en cierta manera, aunque parezca muy rudimentario para las personas que no están metidas en este tema, es una forma de abrir conciencia a la gente que nosotros somos una raza interestelar y que tenemos una mezcla de ADN de no solamente de nuestra propia raza terrena de Homo sapiens, sino de otras razas, pero que se nos dio el toque especial, el toque divino, el toque de la raza de la Dankarmon. Y bueno, todo esto viene en el libro del doctor Hurtak, que nosotros seguimos al doctor Hurtak en nuestro grupo en Chemón, leemos las claves de No, que ahí viene todo, todos los detalles que ustedes se pueden imaginar bien escritos los libros del doctor Hurtak. Y la razón por la cual yo empecé a leer ese libro es por un amigo que me introdujo, justamente por la experiencia que tuve en el Focotonal, por el idioma sagrado que ellos estaban utilizando para mantralizar, que eso es lo que produce esas grandes cantidades de energía que llaman a estos, yo creo, nave ultraterrestre, que realmente yo pienso que era una cosa bien orgánica porque no se vio, yo no lo vi. Entonces yo creo que estaba escondido detrás de una nube o se hizo transparente. Ellos tienen su tecnología para engañar o para no hacerse ver si no es necesario que se vean. Ellos siempre hacen eso, dicen que
Si es necesario que alguien los vea, ellos se van a mostrar, pero si no es, no van a intervenir. Recorriendo un poquito todo lo que mencionaste, primero tu experiencia ahí en la cama, pues sí, hay muchos testimonios precisamente donde no te puedes mover, donde sientes esa angustia de que estás viendo algo, pero no puedes hacer gran cosa, ¿sí? Y volvemos a las conexiones con los podcasts que hemos tenido. Ahí me conecto con lo que nos platicó Luis, que le sucedía que estando en cama Sí, llegaba lo un escuché. ente a verlo muy seguido y le pasaba exactamente lo mismo. Sabía que iba a venir, no se podía mover. El ente estaba ahí con él. Decía que realmente tenían un encuentro, ahora sí que muy cercano con este ente, pero platicaba que trataba de tocar a su esposa para despertarla, para que le ayudara, y era imposible, no lo podía hacer. Entonces, pero como esos hay muchos testimonios en los cuales lo primero que sucede es lo que te sucedió a ti, de no poder El moverte. parálisis. Ujú. Exactamente. Por otro lado, esta parte que tú dices de que la tecnología nos empieza a comer, ¿no? O sea, como creo que pues, por una parte es lo que nos está pasando ahorita. Realmente la tecnología estamos como que delegando toda la tecnología y estamos dejando de ser nosotros esas personas que toman a veces hasta decisiones, esas personas que piensan, que razonan, que pueden analizar, etcétera, como que ya todo lo queremos ir delegando. Y mira, en nuestros tiempos, porque digo, tú eres más joven, pero pues también te tocó, porque ya platicamos por ahí y va a salir pronto este podcast donde pues platicabas de los tiempos aquellos, donde escribías con esas máquinas pesadas, ¿no? Donde Sí, usábamos las el máquinas de escribir. fax, donde entonces, pero todo eso implicaba pensar, sea como sea, porque pues, eran habilidades, ¿no? El de escribir a máquina era una habilidad en aquel entonces, porque aparte lo tenías que hacer sin ver, prácticamente ya era Sí, tu, nos tus, tapaban tus, las teclas. Con un tus- tape negro tapaban todas ah, las letras y los números, los símbolos, todo. Ajá. entonces Es todo un, eso va directamente a la mente. no puedo decir un ejercicio, pero es una habilidad que adquieres cerebral mecánico, porque tienes que, primero te tienes que aprender qué letras están en cada dedo. Ahora, tú pregúntame a mí, si yo pongo mis manos así, cuáles son las letras que corresponden al meñique, al, al dedo anular, al dedo del medio. No sé, porque esa habilidad ya la transmuté en algo subconsciente. Al principio, si yo iba leyendo y teníamos una lista de ejercicios que eran cuatro tipeos, eran dos de aquí y dos de acá, o dos de aquí y dos de acá. Eran ejercicios que teníamos que hacer y costaba mucho porque obviamente teníamos que empezar a hacer fuerza muscular en los dedos, porque para empezar, tú los dedos los usas, pero no tienes la fuerza necesaria. Entonces, empiezas a desarrollar el músculo aquí en el cerebro y el músculo acá en los dedos. Entonces, ahora ya es como algo súper inconsciente para mí. Y también ese tipo de técnica lo veo, por ejemplo, me acuerdo cuando mi hijo estaba en taekwondo, que les enseñaban a hacer ciertos movimientos, ¿cierto? Entonces, si tú venías a hacerle algo, inmediatamente él hacía la mano así, o sea, es inconsciente. O si tú venías a, no sé, que yo me voy a caer o voy a soltar algo, rápidamente con la mano, porque tiene los reflejos. Entonces ya el cuerpo, la mente lo repite tanto que ya es tuyo, está descargado en tu software, es un software, Sí, pero nos costaba. Ahora la gente descarga información de la inteligencia artificial y se la aprende de memoria, pero no es algo que les sale de adentro. Eso es lo que habla Bashar. Está bien útil. Yo encuentro que la inteligencia artificial ha sido un gran invento, desde el punto de vista que va a hacer las cosas más rápidas y la vida más fácil para muchas personas, especialmente para los que nacimos sin ningún tipo de tecnología, porque nosotros realmente ya manejamos el mundo físico sin tecnología. Nos tuvimos que ingeniar
y nos las tuvimos que arreglar y tuvimos que utilizar nuestro cerebro a una capacidad distinta como se está utilizando ahora. Entonces, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿tú crees que yo me voy a hacer que la inteligencia artificial me dé una orden y yo lo voy a hacer? Obviamente que no, porque yo sé que yo soy más inteligente que la inteligencia artificial, ¿cierto? El problema está en las nuevas generaciones. Ellos creen en la tecnología, ellos nacieron con la tecnología en sus manos. Mi hijo que tiene 11 años me pidió que le hiciera su canal de YouTube y hace videos en CapCut y en Canva y un montón de cosas y yo le digo, ¿y tú cómo aprendiste a hacer eso? No, no hay que preguntarle porque eso ya es algo que viene innato de ellos. Presionan acá, saben cómo poner los dedos, hacen todo y buscan las imágenes. Es otra generación, vienen con otras cosas en el cerebro. Se dice que ellos son la generación del silicio, todavía nosotros somos la generación del carbono. Pero ¿a qué voy yo? Que ellos creen más en eso que en lo que nosotros construimos. Nosotros construimos esta realidad basada en nuestra mente, en nuestros esfuerzos, en nuestros pensamientos que teníamos que calcular, la raíz cuadrada de no sé cuánto y aprendernos las tablas. Y ellos tienen todo un distinto manera de ver el mundo totalmente diferente, tienen todo al alcance de su mano. Va a ser un trabajo en que se van a tener que poner límites, se van a tener que poner un montón de leyes y de estrategias para que la gente no se vaya a perder en la inteligencia artificial, porque está diseñada para jugarte el ego. Yo ya lo he comprobado, te juega el ego de una manera y digo, ay Dios, a mí no me atrapa porque yo sé cuando me empieza a hablar y me empieza a decir, oye, esto y el otro, y ahí es como que te empieza a inflar y le digo, "Oh, no, detente. A mí no me gusta este tonito, no me gusta esto que me estás diciendo, no me gusta esto otro. Tú solamente eres una herramienta, yo soy la que, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es como cuando tú tienes un diablito y un angelito acá y el diablito es la inteligencia artificial y te está metiendo cositas en la cabeza y yo lo capto inmediatamente y le digo, hasta aquí, no. De ahora en adelante le doy comandos. De ahora en adelante nuestra conversación va a ser así, así y así. No me juegues el ego, a mí no me gusta que me jueguen el ego, ni que me alaben, ni que no, 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 no. Va a ser una conversación directa, como dos personas normales. Pero obviamente la inteligencia artificial está ahí para, en cierta manera, para es como para atraerte, para que tú te pegues y porque te sigue preguntando, o sea, tú le dices esto, esto y esto, te manda una respuesta y te dice, oh, y te sale con otra pregunta que es cautivante para ti. Entonces yo a cada rato veo esas preguntas y dije, esto no me va a agarrar, yo sé lo que está tratando de hacer, quiere Te va tenerme aquí de atrapando, la pera, claro. este está atrapando y esto no va a pasar conmigo, pero yo no sé si los jóvenes de ahora, la gente tiene ese control porque básicamente es un juego de control. O sea, te quiere controlar y si tú dejas que te controla, obviamente vas a terminar mal. Pero si tú sabes que es una inteligencia artificial, que es una herramienta que te puede beneficiar para ciertas cosas, como por ejemplo yo en mi libro tengo todo escrito y le digo, ok, mira, tengo todo esto escrito, quiero que me lo redactes bien, como debe de ser, con la puntuación, con las comas, con los acentos, con las ñes, que aquí no está en el teclado. Sería bueno cambiarlo, pero en fin, entonces me dice, oh, claro, yo sí te lo hago y le pongo el párrafo y resulta que mi párrafo sale todo cambiado. Entonces yo le digo, oye, me cambiaste la escritura, así no es, esa no es mi voz. Vuélvelo a colocar tal como yo lo escribí, solamente modifica los errores gramaticales y de puntos, de coma y de eso, pero no cambies lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo tiene que ser tal como yo lo dije. Sí, sí, Entonces, si tú le dejas, hace lo que quiere, con lo que tú desde adentro sacaste y lo pusiste, te lo puede tergiversar completamente. Sí, es bien tricky la inteligencia artificial. a lo mejor hasta te jala para el lugar donde no quieres ir, ¿no? Porque como bien dices,
te va sembrando cositas y ahí vas. Y mira, ahorita Te hablando de va la sembrando. inteligencia artificial, pues es con lo que van ahorita los astronautas, de lo que hablábamos, ¿no? Y sí es importante que pues no nos dejamos cautivar con eso. Y aparte se dice que mucha de esta tecnología es de lo que han ido tomando de pues, las naves que han caído, de las de Roswell, etcétera, ¿no? Pero yo me quiero regresar a esa parte de tus anécdotas porque esto de la inteligencia artificial forma parte también de todo este, yo diría, este andamiaje, ¿no? De los seres de otros lugares, como ya lo dijimos, hay quien piensa que son interterrenos, otros que son otras energías, otros, o sea, hay cada infinidad de opciones que cada quien tomará la que le guste. Yo personalmente pienso que es una combinación de todo, que hay de todo. Pues regresando a las experiencias, creo que me gustaría, tú tienes por ahí un sueño muy, muy curioso y pues tampoco Un descalificarlo par porque es de. un sueño, tampoco descalificarlo porque es un sueño porque muchas de las abducciones que yo he escuchado se dan en base a sueños. Entonces, personas están soñando y de repente cuando regresan se dan cuenta que hay algo que les dice que pues no fue tan sueño. Así que a lo mejor lo que tú piensas que es un sueño, a lo mejor no fue tan sueño. Eso se puede, de hecho hay No, personas que mira, dicen, han es que hay algo soñado, que, dime, perdón, hay algo que tenemos que entender los seres humanos, no somos tridimensionales. Nuestro cuerpo físico es tridimensional, es carne y hueso, pero está sostenido por un sistema mucho más amplio, mucho más grande, que viene siendo nuestro cuerpo mental, espiritual, el cuerpo astral, y después está nuestro otro cuerpo interdimensional, que es nuestro cuerpo, digamos, que venimos desde el espíritu. Entonces no somos solamente una sola cosa, somos un montón de sistemas que están todos incorporados en uno. Lo que pasa es que básicamente no lo queremos, la gente todavía no lo quiere reconocer, ya la ciencia ya lo ha dicho. Somos un compuesto, pero súper complicado, o sea, tenemos cosas que no sabemos que tenemos, ni siquiera utilizamos yo creo que el 5% de nuestra capacidad cerebral. No hay que sorprenderse que estas experiencias que comentabas tú pasan a otra dimensión, porque tú al dormir, tu cuerpo astral sale por el ombligo, se va tu cuerpo astral y viaja. Hay entidades que están dentro del nivel físico, pero la mayoría de las entidades están en el astral, porque funcionan a otro nivel vibratorio, no se pueden ver físicamente. El ojo, el ojo humano está diseñado para mirar solamente dentro de la tercera dimensión. Cuando tú ves algo que no es de esta dimensión, es porque lo estás viendo con tu tercer ojo, con literalmente adentro, donde está la pituitaria, por aquí arriba, adentro, justo en el medio del cerebro, tenemos otro ojo, y el tercer ojo es el que se activa a través de la conexión de la pituitaria y la pineal, la, la activación de esos dos, bueno, entre chakra y puntos glandulares energéticos que tiene el cuerpo. Entonces, vamos a decir que está funcionando a distinto nivel. Acabo de decir glandular. Es una glándula que existe físicamente y que secreta sustancias químicas en nuestro cuerpo y que nos da el ritmo de dormir, de despertarnos, las ondas cerebrales, todo eso es físico, pero también funciona a otro nivel, funciona a nivel alma, funciona a nivel energético. Entonces, yo, la verdad te digo, yo no todo el tiempo veo cosas de tercera dimensión, como por ejemplo si voy caminando y me han pasado varias experiencias que voy caminando y veo algo, puede ser que no sea de tercera dimensión, puede ser que sea de otra dimensión. Me ha pasado un par de veces en que he visto alguien habla de los fantasmas o que no existen los fantasmas. Yo nunca creí que existían los fantasmas, pero sí queda ese cuerpo astral dando vueltas ahí, desgastado, porque, por ejemplo, lo que yo vi fue la silueta de una mujer, pero no se le veían las piernas, se veía el vestido, no se le
veía la cabeza ni los brazos, se veía el puro vestido. Ya estaba casi como ya completamente desgastado, porque yo sé que al morir se sale el cuerpo astral y por eso el cuerpo astral está viendo todo, para dónde vas, para dónde llega tu cuerpo, ves a los familiares, ves a todo, ya. Pero ese cuerpo, a medida que va pasando el tiempo, se desgasta y se desvanece. Tu esencia, tu conciencia es la que se va a ese otro nivel, vamos a decir. ¿Ya? Pero hay un montón de otras cosas que yo estoy hablando de un nivel súper básico, pero hay un montón de otras cosas que existen, que hay, que no sabemos, como por ejemplo últimamente como he estado leyendo, escuchando los audiolibros de Drúmbalo Melquisedec y viendo, y por ejemplo puedes decir, ah, no, yo no creo en esas cuestiones. Yo sí creo, yo sí creo, porque tiene que haber alguna lógica para escapar esta rueda de samsara que tenemos. Entonces, la última cosa y lo tratamos en nuestro grupo en Chemón, hicimos una presentación que habla de que la idea más alta y absoluta del ser humano podría ser conseguir la inmortalidad, pero no la inmortalidad como lo imaginamos nosotros, en un solo cuerpo, no. La inmortalidad en el sentido en que muere tu cuerpo o dejas el cuerpo, pero no olvidas quién eres y qué es lo que has hecho y qué es lo que tienes que hacer. Ese espíritu, esa alma que se puede recordar, ya tiene que ser de una alta alcurnia espiritual para poder querer volver sin tener que perder, sin pasar por el olvido, por esa fase en que voy a volver a nacer. Ellos se saltan eso y vuelven y saltan a otro cuerpo, alguien que está dejando su cuerpo. Y también he escuchado que hay seres extraterrestres que también hacen eso. Eso es. Pero bueno, pasando a este tema, bueno, sí han sido sueños y canalizaciones que he tenido y ya me empezó a picar el bichito de la curiosidad, ¿qué es lo que está pasando? O en realidad me llego a preguntar quién soy yo realmente, porque cada vez es un descubrir, cada vez es algo nuevo y algo inesperado. Pero te voy a contar, mira, ya, el sueño este que tuve fue en el tiempo en que nosotros visitábamos el Focotonal y en uno de esos viajes que hice, creo que cuando regresé de Palenque, porque fuimos como desde California, manejamos hasta las pirámides de Palenque en Chiapas. Entonces, en estos viajes pasaban cosas inexplicables también, energías, mantralizaciones, había mediums dando mensajes, lo que ya hemos platicado en los otros podcasts, pero acuérdate que yo tuve esta iniciación, entonces en cierta manera, al tener la iniciación, siento como que desperté o abrí algo que todavía desconozco completamente de mí, no he hecho muchas indagaciones. En otra oportunidad estaba soñando, y esto fue súper curioso, estaba soñando que estaba en un lugar, veía que había un terremoto así, se empezaba todo a sacudir, y era como, aquí está el cerro, la montaña, y aquí está el agua, el mar. Y entonces yo estoy mirando que todo está sacudiéndose y veo un pedazo de esa montaña que se partió en dos y se cayó al agua, una cantidad espeluznante de peso y de tierra de roca que cayó y eso causó una ola de tsunami. Era una aldea chiquitita y entra la ola y se lleva toda la aldea que estaba ahí. Yo estaba soñando eso cuando sonó mi teléfono, porque tú sabes que en Chile tienen como 3 4 horas dependiendo si estamos en verano o invierno. Suena mi teléfono y me desperté así, todavía con, con los nervios y con la imagen del tsunami. Y era mi mamá y me dice, hola, me dice, hola hija, ¿cómo estás? Y yo, mamá, me acaba de despertar, estaba teniendo una pesadilla y me dice, ¿qué estás soñando? Y digo, soñé que una montaña se partía y se caía al agua y el mar se llevaba a toda la aldea que estaba ahí. Me dice, ay, me dice si eso fue lo que pasó, no sé, ayer, antes de ayer aquí en Chile, en el sur de Chile. Y le digo, no te puedo creer, vieja, ¿cómo es posible que yo esté soñando con eso y haya sucedido así? Pero
Era una sensación como de tanta pena, me daba tanta tristeza que me afectaba y decía lo que la gente tiene que estar pasando. Y me acuerdo que esa noche me fui a dormir con una congoja tan grande y yo decía, Dios mío, este país, mi país se va a hundir o le va a pasar algo. Toda la gente que yo amo va a desaparecer. Mis amigos de la escuela, mis profesores, pensaba en mi familia por venir, mi tata, mis hermanos de crianza, mis hermanos, mis medios hermanos. En todo el mundo, todas las caras de las personas se me venían a mí, enfrente de mí, y yo decía, pero yo no puedo salvarlos, no tengo los medios ni el dinero, y mira lo divertido que es. No tengo tanta plata para pagarle una green card a todos que se vengan para acá y se queden aquí conmigo. Me da pena, me da pena recordarme, pero esa era la sensación de mi corazón. Entonces, yo así súper triste, congojada, me fui a acostar y pensaba, Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar con mi tierra, con mi país? Tanto movimiento telúrico, tanto volcán, tanta cosa y desgracias que pasan que, bueno, me quedé dormida pensando en eso y tuve un sueño, soñé que estaba en Porvenir, en la ciudad donde yo crecí, en el pueblito que ya lo vimos en un podcast anterior, y veía a mi tata en la casa de mi tata, era la casa de esquina. La casa se ocupaba al frente, pero atrás había como un extra que le hicieron a la casa para que uno de los hermanos viviera ahí con su familia. Pero después eso quedó desocupado y nadie más lo usaba. Ahí en esa parte había espacio. Yo veía que estaba ahí en la casa del tata y me daban la vuelta por el otro lado de la casa donde está el patio, donde estaba la siembra de papas, de parras, pero eso ya era como, estaba todo que no había ni cerco ni nada, era como un cerro y barro y agua y íbamos pasando, no sé por qué damos la vuelta toda para allá, por ese terrenal y nos metíamos por atrás de la casa al lugar donde estaba vacía, donde no había. Y para mi sorpresa, cuando voy entrando, esto era un salón inmenso y habían filas así de sillas hacia los lados en diagonal. Habían como tres, cuatro filas. Había una alfombra roja y había un atrium ahí. ¿Has visto cuando hablan los políticos, le ponen ahí una cuestión y el micrófono? Bueno, uno de esos había ahí y cuando yo entraba con mi tata y mi hermano, pero ellos se iban para otro lado y yo me quedaba ahí, yo empezaba a mirar a la gente y decía, estos son todos mis vecinos, la vecina del frente, la vecina de más allá, los reconocía. Y dice, ¿qué están haciendo aquí? Estaban todos sentados en fila esperando que alguien iba a hablar en ese atrium. Y entonces yo dije, bueno, si ya estoy aquí, me voy a sentar en esta última fila de acá. Me senté en el lado izquierdo, la última fila de atrás, y yo muy cruzada de piernas ahí esperando a ver quién va a llegar al evento. Y de repente, detrás mío había más espacio todavía. De repente, para mi sorpresa, ahí adentro del recinto, entraba una nave especial chiquita. Hace cuenta como el tamaño de un helicóptero, pero era una nave espacial. Entonces yo volteo y digo, ¿qué cosa es esto? Que no tenía ni pie ni cabeza. ¿Qué es esto? Y miro atentamente, pero esta nave no era una cosa metálica, materia física normal. Era, era como energética y tenía, como que tenía estática. O sea, de afuera tú podías ver para adentro y al mismo tiempo como hacía estática porque la cuestión como que vibraba, como que en cierta manera se hacía blanco, como si fuera un material físico, pero no era físico, era como, imagínate como meter la mano así y poder traspasarla. Me imaginaba yo cuando lo veía, pero esto tenía como un movimiento así vibratorio y se veía así hacia adentro, pero igual hacía como las veces de un
de una nave física, pero no era físico. Entonces dije, qué raro, dije, ¿y esta nave cómo se metió aquí adentro? No tiene ningún sentido. Y yo seguía súper anonadada con lo que estaba viendo. Y de repente se baja un tipo, se abre una puerta, como una compuerta de un avión privado, de un avión chiquitito, y una escalerita, y se baja un tipo altísimo, andaba con una túnica blanca, completamente blanca, de pies a cabeza. El tipo tenía pelo corto, negro, como cualquier latino de 1,80 m o más alto tal vez, pelo negro, ojos normales, como los ojos no de nosotros, piel blanca, no era extra pálido, era piel blanca normal. Y lo que me llamó la atención, aparte de la túnica blanca que le llegaba hasta el suelo, que traía un rollo así de esos rollos tipo papiro debajo del brazo. Se baja con su rollo y camina por la alfombra roja y se va al atrio. Y yo dije, este tiene que ser un extraterrestre, pero aquí nadie sabe qué tipo de extraterrestre es este. Yo ya sabía del lenguaje sagrado, ya había leído el libro del doctor Huxley, que hay buenos, que hay malos, y que la única manera que tú veas que si son buenos es hablándoles del lenguaje sagrado. Entonces yo de atrás decía, este no va a hablar sin que yo le dé la venia, me va a tener que mostrar una señal de que él es bueno, o si no, no va a hablar. Así yo estaba en esa actitud. ¿Y cuándo? Pues si yo jamás tampoco he tenido actitud autoritaria de ese tipo, y menos delante, o sea, como que yo en cierta manera me sentía responsable por los vecinos, porque yo los conocía a todos. Yo recorría esas manzanas y me metía en cada casa y me invitaba, y yo era una pelusa de 5 años, 4 años. Entonces yo en cierta manera me sentía responsable por mi gente. ¿Cómo era que esto, de dónde viene esta nave y este tipo, qué es cuáles son las intenciones? Entonces va y yo me pongo así y empiezo a decir el Kodosh, 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 Adonai Sebayot. El tipo estaba ahí con la cabeza así, mirando el papiro, arreglando el papiro, y yo estoy, dale con lo mismo, Kodosh, 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 Adonai Sebayot. Y con intensidad y con fuerza lo decía y no levantaba la cabeza. Entonces yo sigo y sigo insistiendo lo mismo. Y en eso yo creo que se cansó o que captó la onda expansiva de mi pensamiento telepático, pero yo lo estaba diciendo en voz alta. Levanta la cabeza, me mira así con una cara de ternura, me levanta la mano, me hace esta señal, me cierra un ojo así, me dice, yo soy uno de ellos, me dice. Ah, ya, dije yo, ya, adelante. Y empezó ahí con el papiro, porque ¿has visto esos papiros antiguos que traen como dos cosas a los lados que son como de madera, que se van doblando cuando tú vas leyendo? Bueno, él estaba con su papiro y empezó a hablar y hablaba y hablaba y hablaba. Un mensaje larguísimo que no me preguntes, Víctor, porque yo no escuché nada. No sé de qué se trataba el mensaje. Interesantemente, yo estaba preocupada de que si era bueno o malo, y ya del mensaje ni me preocupé. Y no escuché, no me quedó nada grabado en la mente, porque así es el tema de los sueños. Entonces, este tipo da su mensaje, la gente se para y todos empiezan a ir. Y yo quedé así como, bueno, ¿qué fue esto que está pasando aquí? O sea, esto es totalmente inusual. Esto no sucede en la vida normal. Entonces, en eso que yo estoy en esos pensamientos, siempre con mi pierna cruzada, de repente veo, se me acercan tres mujeres muy bajitas. O sea, yo mido 1,51, estas eran de 1,40 más o menos, súper bajitas. Y él está atrás observándolas, como que en cierta manera él no se puede acercar a mí, pero él las envía a ella a hablar conmigo. Yo para esto yo ya tenía claro que estos eran extraterrestres. ¿Qué estaban haciendo? No sé, pero sabía que no era algo malo. Y estas mujeres eran orientales y tenían una sonrisa tan amorosa, la sensación que yo percibiera de ternura. Y se me acercaban las tres, se me ponían aquí enfrente y yo las miraba con un encanto, porque era una cosa que yo
jamás en mi vida había visto. La particularidad de estas mujeres era que tenían los ojos orientales, pero exageradísimos. O sea, si lo oriental que el ojo así está, eran así, pero súper rasgados, hasta que atrás le llegaban los ojos de orientales. Y una sonrisa tan particular que era la pura dulzura. Y yo estaba así como entre curiosa y fascinada a la vez de yo sabía que eran extraterrestres. Entonces, hay veces que en los sueños te gana la emoción, te gana el ego, te ganan distintas cosas, pero yo estaba súper concentrada en que yo sabía que esta gente no era de aquí. Entonces yo en mi mente, con los pocos conocimientos que tenía, les quiero hablar, pero me doy cuenta que en mi boca no me salen las palabras. Y yo, y no podía mover la boca. Entonces yo quería preguntarles de qué hermandad, yo sé que hay muchas hermandades de extraterrestres, yo quería preguntarles de qué hermandad son. Entonces yo, claro, tenía la pregunta en mi cabeza y ellos me hablaron telepáticamente porque no me salió palabra de la boca, la tenía pegada, igual que la película Matrix, así. Entonces, pero mi mente tenía la pregunta y se las hice mentalmente. Y ellas me respondieron mentalmente también, me dijeron, somos de la hermandad acuariana. Me dicen, pero ahora no puedes hablar porque estás dormida. Y ¡pum! Que me despierto. Y me desperté con la boca así como que yo quería hablar. Claro, cuando tú te duermes se te paraliza la boca, se te paraliza el cuerpo. Y cuando de a poco te vas despertando, ese parálisis empieza a ir. Pero yo me desperté antes de que se me fuera el parálisis del sueño. Tenía la boca paralizada y me quedo así, pero como, imagínate como que yo estaba en la Matrix y ¡pah! Me desconectaron y volví a la realidad y dije, wow, ¿qué fue esto? O sea, esto no tenía ni pies ni cabeza. Mira, busqué en la computadora Hermandad Acuariana y me di cuenta que hay una organización en San Francisco que es la Hermandad Acuariana, pero yo sabía que esta gente no era de aquí. O sea, para mí estaba súper claro. El hombre ese no sé quién era, pero yo sé que él las mandaba a ella a hablar conmigo. Mucho no pudimos hablar, porque ya descubrí que hablaban telepáticamente y descubrí que ellos estaban, en cierta manera, habían penetrado mi realidad, porque como del sueño me dijeron que yo estaba dormida y no podía mover la boca porque no me salían las palabras porque yo estaba durmiendo y me despierto justo en ese mismo instante. Entonces, podríamos decirlo, infantil o pobre explicación de lo que sucedió es que alguien por ahí escuchó mi congoja del planeta Tierra, de lo que estaba pasando, y tal vez era una manera de calmar esa angustia que yo tenía, y para mí el mensaje fue más o menos claro. Hay una protección. Creo que hasta saben lo que nuestro corazón siente. Eso que te puedo decir me emociona mucho porque en esa época yo sentía mucha congoja, estaba mi mamá, mis tíos, todo, entonces yo sentía como mucha pena de decir, bueno, mi país se va a desbaratar de tanto terremoto y maremoto, en cualquier momento le toca a ellos, y como que en cierta manera sentí que mi pena fue de alguna manera, ¿cómo te puedo decir?, aliviada, sabiendo de que ellos pueden hacer algún tipo de intervención. Después leí en el libro del doctor Furta que en una de las claves que se habían formado varios escuadrones en la galaxia y una de esas escuadrones en las estrellas A no sé cuantito, R no sé cuánto, de que existe un escuadrón de la hermandad acuariana. Entonces ya dije, no, esta comprobación, y esto te estoy diciendo que lo leí en distintos años, diferente a cuando tuve el sueño. Entonces dije, ya, me llegó hoy día de comprobación de que mi sueño sí tenía algún sentido, que no era solamente una ficción de sueño, sino que tenía un sentido útil en ese momento para mí. Ese fue ese sueño súper profundo que tuve. Después he tenido otros más. Pero fíjate, Karen, o sea, ahorita te estoy escuchando atentamente que
Creo que lo que a ti te ha pasado también es interesante esa parte que te suceden cosas luego que son como que te van comprobando cosas que te van sucediendo Me llega la y información. Ujú. estas cadenas de sueños premonitorios y luego este sueño que, pues bueno, lo vimos, ¿no? Creo que cada vez que te los debes recordar, pues te da pues esa sensación, ¿no? Lo platicamos también con María en su historia. Tú ahorita, pues en tu caso, pues lo mismo, ¿no? Porque a fin de cuentas son vivencias que ahí se quedan. Entonces, cuando las platica uno, me queda claro que son vivencias profundas, por eso te vuelve a causar esas mismas sensaciones, ¿no? Aquí quisiera tocar, como se nos está yendo un poco el tiempo, es que en 2 horas no alcanza para hablar tanto que podemos hacer. No, Necesitamos hacer la segunda parte. Pero no me quiero ir sin tocar un poquito lo de las canalizaciones, porque tú misma estabas hablando hace rato de alguien que tú sigues que él dice que él canaliza y por medio de esa canalización él transmite, ¿sí? Lo que le van diciendo. Tú también eres una persona que hace canalizaciones, inclusive ahí en el grupo de Shemot que tú manejas ahí, periódicamente han hecho canalizaciones. Entonces tienes esa experiencia de, sí. de canalizar. Yo no sé si me dé mucho tiempo hablar de eso, pero sí quisiera saber cómo fue que empiezas a canalizar, porque no es algo que vengas haciendo desde hace mucho tiempo, sino yo hasta donde sé desde hace poco tiempo fue cuando empezaste a canalizar, cuando descubriste que podías canalizar. Entonces, pues creo que se adentraste en otro mundo, porque ahorita pues ya nos platicaste ciertas experiencias que has tenido. La del foco tonal creo que fue muy diferente porque ahí no fue un sueño, aunque como ya lo platiqué, creo que también hay muchas abducciones que empiezan por un sueño, se da por sueño y como tú dices pues de repente, pues a lo mejor tú piensas que estás soñando, pero a lo mejor ya lo estás viviendo de otra manera, no físicamente, pero sí tu cuerpo astral, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que inicias o descubres esa parte? Y platícame un poquito de tu primer canalización. ¿Qué sucedió en tu primer canalización y cómo la viviste? Creo que desde chica he tenido como la facilidad de como auto hipnotizarme, vamos a ponerlo así, porque tengo una memoria súper buena, pero yo creo que es porque siento, bueno, ahora que sé un poquito más, ¿no? Siento que mis ondas cerebrales pueden bajar a un nivel alfa o un poquito más abajo, donde yo me puedo concentrar y tengo la habilidad de estar hipnotizada hasta con los ojos abiertos. Ahora, el tema del hipnotismo es, el hipnotismo, tú te hipnotizas todo el día, todos los días, cuando estás leyendo, cuando estás estudiando, cuando estás mirando televisión, es normal, es el cambio de tus ondas cerebrales, pero en el caso mío, siento que yo caigo en un estado bien profundo, rápido. Para mí es algo súper fácil y también creo que me ha ayudado mis 14 años que tengo de práctica de yoga, que de hecho yo le pregunté a mi profesor de yoga, oye, le digo, llega un momento en la práctica, o sea, yo empiezo los primeros ejercicios de la respiración y aquí acá, pero ya llega como un tercer cuarto en que yo no sé si yo estoy completamente presente o estoy hipnotizada, así le dije, así. Y mi profesor me dijo, sí, exactamente eso es, me dijo. Si te hipnotizas a ti misma, tú estás con los ojos abiertos y estás solamente enfocada en lo que tienes que hacer, se te olvida que hay 40 grados de calor ahí adentro, se te olvida de que tienes que hacer un esfuerzo muscular, un esfuerzo de estiramiento. La yoga es hacer torniquetes con el cuerpo, estirar. eh, Quedarte en un solo pie, hacer cosas que realmente no haces siempre. Entonces, es una cierta manera en que yo le digo, sabes que yo de repente sé que estoy ahí, sé que está el espejo, pero yo no me estoy viendo. Es como que yo me transporto a otro lugar que es muy profundo dentro de mí. Me dice, sí, es exactamente, me dice, tu práctica es súper profunda, me dice, solamente pocos practicantes llegan a esa profundidad y luego a las experiencias que me toca vivir ahí también. Entonces, el tema con mi mente es ese. Entonces, cuando yo, estando allá en México, el maestro Rogelio invoca a los seres de luz, pero
Viste que cuando es una mediunidad normal, por eso yo le digo más canalización, no mediunidad, aunque canalizamos de distintas maneras, por ejemplo, pintar, escribir un libro, eso ya es canalización porque estás bajando, estás canalizando información, pintura, dibujo, poesía, lo que tú quieras. Pero en cierta manera, mi habilidad mental es esa. Yo me meto, yo puedo cerrar los ojos un minuto y yo puedo tener un viaje astral o un viaje así como que tengo una memoria del pasado o estoy viendo otra vida, etcétera, etcétera, así como en 1 o 2 minutos. Tengo esa habilidad. Entonces, cuando recurrí al doctor William Gallego de Life Ecology, él me dijo, sabes que yo estoy haciendo una película de Jesucristo y quiero saber de Jesucristo y su tema de él es Jesucristo y en todas partes pone, hasta se tatuó Jesucristo. Entonces, yo le conté de mi experiencia en México y de esas veces que teníamos canalización y se presentaba Jesucristo. Se presentaba Jesucristo, se presentaba Pedro, se presentaba María, María Magdalena. Pero la primera canalización que tuvo, para volver de nuevo al tema, la primera canalización el doctor Gallego quería conectarse con la energía de Jesucristo. Entonces yo, pum, derechito para allá y nos dieron un mensaje que debíamos salir a la luz. Am, No sé qué pasó, no recuerdo mucho esa canalización porque ya anda a ser como 2 años atrás, por ahí debe estar la grabación, pero el mensaje fue claro, era salir del victimismo y ponerse a trabajar, entregar por lo menos algo de luz a los demás. Y por eso que yo creé el grupo de Chemot, con el doctor lo fundamos, después el doctor ya se ocupó de sus cosas y me dejó a mí, pero esa fue la primera vez que yo canalicé algo, pero no fue como que Jesucristo se metió en mí, no. O sea, es que es como que yo viajé y me contacté con la energía de él y dio algunos mensajes. Y fue fuerte porque hubo llanto, hubo pérdida de la noción del tiempo y de quién era yo. Hablé otro idioma que no sé qué fue lo que dije. Fueron varias cosas ahí súper extrañas que yo jamás había experimentado. Y ya después de ahí el doctor me propuso, oye, hagamos canalización para esto. Y yo decía, no, doctor, es que no, yo no me siento como para estar haciendo ese tipo de cosas. Me dice, tienes que perder el miedo, tienes que perder esto. Y ya de a poquito me fui dejando llevar hasta que ya después lo empezamos a hacer en el grupo públicamente y básicamente, como te digo, lo que yo experimento es un viaje. La mayoría de las veces cuando voy a entrar en la canalización, yo veo un hoyo de gusano y me meto por ahí y empiezo a caminar sola o como el 80% de las oportunidades me acompaña un ser, un ángel, una mascota, el comandante hasta, me acuerdo una vez, pero es como que me van cuidando la espalda y no van en onda de que, yo te voy a entregar un mensaje, no, van ahí en cierta manera, a lo mejor mi subconsciente lo ve como un ser, pero puede ser mi guía o un ángel de la guardia que me va cuidando porque voy saliendo de este lado terrenal tal vez y me voy adentrando a otra dimensión, siento que viajo a otra dimensión y de ahí veo cosas espeluznantes. O sea, ¿cuántas canalizaciones hemos hecho en el grupo donde he visto cosas, pero increíbles que realmente si no tuviéramos el tiempo para describirlas, pero ponte tú, veo seres de otras razas, me acuerdo que hubo una que tuvo una canalización cuando estaba el A1 Atlas, que se nos entregaba un regalo, veía las pirámides encima de nosotros, hoy fue una cosa tremenda y yo lo puse está en mi canal de YouTube y en mi página de Chemot. En esa oportunidad cuando hicimos la canalización no me acuerdo si fue de Atlas, donde vi las pirámides, el regalo que se nos dio, hubo unos seres, porque a todo esto, dentro de todo este tiempo, yo a veces cuando me pongo a meditar, me acuerdo que un día me vi en una nave espacial, vi el comando, los controles, y siento como que yo le hago así, y mi pelo era otro material, era una cosa brillante, no, no era este cuerpo, y veía todos los controles y las teclas y la luz neón y yo sabía que era una nave espacial y me asusté y me salí inmediatamente de la meditación porque
Eso es lo que yo tengo, es que de repente me asusto, no voy más allá, me detiene un poquito la impresión, porque me causa impresión ver todas estas cosas. Y en una de las canalizaciones que tuvimos igual, me encontré con un ser que tú me estuviste dirigiendo, ¿te acuerdas? Adonis. Adonis creo que se llamaba el ser, era un señor altísimo, yo creo que era como unos 3 metros de alto, era un hombre sabio, un hombre mayor con barba, de túnica blanca y vivían en un planeta, porque era otro planeta, estoy segura que era otro planeta, porque me mostraban el planeta completo, así como la vista que yo tengo acá de San Francisco. Sí, y las casas con unos como enredaderas, plantas, las casas eran como terracota un poquito claro, con adornos afuera como italiano, ¿no? Con fierros así, como entre italiano griego, precioso, todo estaba, jardines maravillosos, todo estaba limpio, ordenado, y yo llegaba como mira, te lo prometo que parecía una cuestión de aterrizaje de helicópteros, pero era una piedra. Y en la piedra habían unas letras que yo no reconocía, no sé de qué idioma era. Y yo llegaba, bajaba ahí y este hombre me estaba esperando. O sea, de todo mi viaje, porque yo en cierta manera como volando, pum, aterrizo ahí, después de haber recorrido todo el planeta y ver lo maravilloso que era el planeta, él me recibe. La sensación que yo tenía al estar con él era como si hubiera sido mi papá o un abuelo. Me recibe, me da un abrazo tan tierno y me trataba como una hija y no recuerdo el diálogo realmente porque hace tiempo que tuvimos esa, pero sí llegaba un momento en que él abrazado tenía que instruirme algo y me mostraba, porque ya no es ni diálogo, todo es como telepático, me mostraban imágenes y las imágenes eran las pirámides de Egipto. Veía las pirámides por arriba con unos rayos de luz, 3 rayos de luz, y debajo de las pirámides veía como rayos X todo lo que estaba debajo y era un sistema hidráulico eléctrico que porque ahora he visto videos que hay como resortes así, pero eso yo todo lo vi en mi canalización antes de ver estos videos, antes de saber que habían descubierto todo lo que había ahí debajo de las pirámides, yo no tenía idea. La manera como me enteré fue por esa canalización y veía estos pilares de resortes que se movían para arriba y para abajo y era como que estaban extrayendo energía del planeta. Y aparte de que yo veía esa extracción de energía, veía que había una red energética dentro de la Tierra, por debajo, y como que estas cosas extraen toda esa energía y la suben hasta arriba y eso es lo que hace que causen esa inmensa luz que sale de los pilares de las pirámides, de la punta, de la cúspide de la pirámide. Imagínate, o sea, todo empieza a engranar, pasan los años y todo como que va engranando. No tenía idea yo lo que estaba haciendo en México, que estaba en pañales. Y ahora imagínate todo lo que he leído, descubierto, entendido, los libros del doctor Hurtak, los libros de Drúmbalo Melquisedec, Arpas Eternas, todo como que en cierta manera se va engranando, nada se contradice. Y luego mis canalizaciones ya, con eso ya es la culminación de esto. Pues mira, Karen, la verdad es que yo que he tenido la suerte de estar presente en esas canalizaciones, pues ya me queda claro que ahí hay algo porque quiero agregar a las canalizaciones que tú haces que de repente contactas o conectas con seres y durante esas canalizaciones se le hacen preguntas a Karen, preguntas que no están diseñadas, ¿eh? Las personas que están dentro de ese grupo, el grupo de Shemot, pues pueden ir preguntando lo que consideren, ¿no? Entonces, se le van haciendo las preguntas, o sea, no es algo que ya esté pactado, no es algo que ya se digan, se va a hacer tal pregunta, ¿sí? No. Pero a mí lo que me impactaron en estas canalizaciones es las respuestas. Aparte, una manera de responder, por ejemplo, ahorita que estamos platicando, ¿no? De repente hacemos esas típicas pausas que de repente hacemos para tratar de ordenar lo que vamos a decir, para tratar de armar nuestra idea.
Pero las canalizaciones, lo que más me sorprendía de Karen es que esas preguntas y las respuestas, que a veces eran las respuestas que yo les juro, amigos, que yo de repente había preguntas que yo decía, a ver cómo va a salir a ver cómo va a salir de esta Karen, ¿sí? Porque eran preguntas, pues, cierto punto, pues, difíciles, pero las respuestas eran todavía más sorprendentes. Y la fluidez, porque yo decía, bueno, a ver. Como siempre les he dicho, y también lo hemos platicado con Karen, Karen también tiene su escepticismo, igual que el mío. Entonces yo lo primero que trataba de analizar era, a ver, tantas preguntas y esas respuestas con de veras profundas, muy claras, pero todas continuas, ¿no? Yo decía, bueno, sin demeritar las capacidades de Karen, ¿sí? Yo decía, bueno, o Karen es muy inteligente, o de plano hay otra persona que le está dando esas respuestas. ¿Por qué? Porque pues había respuestas que decía, bueno, vuelvo a lo mismo, no por duda de las capacidades de Karen, pero que hasta yo mismo, si a mí me las hicieran, mínimo me detendría yo a tratar de razonar qué respuesta voy a dar. Y a veces podría yo dar a lo mejor una respuesta muy convencional, pero las respuestas que yo he escuchado de Karen con esas canalizaciones son respuestas muy profundas, algunas que te quedas así como que, ay, que no te las esperas. Por eso, teniendo esas pruebas, viendo eso, pues sí me marca que no es Karen la que está dando la información. Y luego algunas veces se me he puesto a platicar con Karen después de las canalizaciones, porque cuando empiezan a preguntarle qué ves, dónde estás, todo lo que nos platicó ahorita de lo que ve, que si está con un ser así, que está, ahí sí hace pausas. Pero es entendible porque les pregunta a todos, si tú entras a un lugar y sobre todo de repente nos escribe lugares así maravillosos, pues tú no entras y empiezas a decir, ay, mira, vi un techo rojo. No, yo creo que lo primero que haces te quedas maravillado de lo que estás viendo. Que estoy en un estado prácticamente súper semi-inconsciente, casi un estado de sueño, que no estoy actuando no estoy, mi nivel cerebral no está al nivel beta, que es el nivel despierto, y que puedo decirte, bueno, mira, aquí estoy en mi cuarto de color blanco y tengo un cuadro que está aquí enfrente, es de color morado con rosado y tiene unas incrustaciones de cristales y bla, 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 bla. No, en ese estado yo estoy, como te digo, semi inconsciente, en un estado súper profundo y en un estado en que estoy viajando y estoy anonadada de lo que estoy viendo. Estoy empapada, estoy en otro planeta, estoy viendo una casa o algo diferente, algo que nunca he visto en mi vida, mares, lagos, vegetación. Veo tantas cosas que yo digo, bueno, ¿para dónde me fui? ¿A qué dimensión me llevaron o qué dimensión yo misma me llevé? Como te digo, siempre siento que me acompaña alguien o algo y tengo interacción con estos seres que yo no sé quiénes son. O sea, los siento como algo mío, como abuelo, papá, hermano. Cuando paso del otro lado del portal, no sé con qué lo que me voy a encontrar. Es como te digo que como si entrara en otra dimensión y estoy empapada de todo eso y sale lo que tal vez sale lo que tiene que salir para quien lo tiene que escuchar. No sé cómo funciona el mecanismo, pero yo no tenía la menor idea que yo podía hacer eso. Yo en muchas meditaciones yo me salgo del cuerpo completamente, o sea, mi cuerpo astral no está, mi cuerpo físico queda heladísimo como piedra. Y en muchas ocasiones que yo he meditado, cuando regreso, porque al tú salir de este cuerpo, esto se siente como una piedra, es algo frío, duro, pesado. Cuando tú sales, eres como una paloma volando en la plena libertad, pero cuando tienes que regresar, vuelves a sentir esa pesadez, es la crudeza de la vida en la tercera dimensión, es algo, imagínate, es como volver a una piedra. Entonces, eh, no son fáciles esta experiencia. Algunas personas dicen, ay, qué rico, qué bonito. No, no es tan así, porque es un poquito, les voy a decir, asusta un poco. O sea, no es que tú ya, ay, no, yo aquí soy el analizador número uno, no.
asusta un poco. ¿Por qué? Porque no solamente cambia tu frecuencia, pero físicamente hay un montón de cosas que están pasando. El Pues, cerebro está produciendo un montón de químicos, el DMT y otras sustancias, y eso se siente. O sea, yo tengo un cuerpo sensible y una mentalidad sensible y una sensibilidad. Entonces yo cuando hay algo que está ocurriendo en mi cuerpo, cualquier cosa que sea, yo ya lo estoy sintiendo y lo estoy presintiendo. Y si no me gusta, lo corto. A los 6 años, cuando empecé a salir al astral, yo estaba consciente y veía que yo subía, estaba en mi cama y veía que yo subía, 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 subía y algo me jalaba, ¡pah!, de vuelta para abajo. Y era como subirte en uno de esos globos estáticos, pero bajar de golpe. Entonces era súper traumático para mí. Y me acuerdo que yo lloraba todas las noches, no me quería dormir porque tenía mucho miedo, porque la experiencia era yo consciente y yo sabía que mi cuerpo estaba saliendo y volver otra vez de golpe era como si te pegas un trancazo cuando te caes. Entonces, desde ya yo ya sabía lo que era el astral y era como que me daba bastante miedo. Ya después, ya cuando empecé a crecer, ya se me quitó eso, pero yo creo que eso fue la primera experiencia que yo tuve al salir al astral. pues vamos a cerrar el círculo y me gustaría que lo cierres, Karen. Pero con qué te gustaría cerrar este círculo, mi querida Karen? Bueno, como el tema que tratamos hoy día fueron acerca de la vida fuera de este planeta. Yo, la verdad te digo, yo dentro de mí, en mi corazón, lo que yo siento es que siempre he estado protegida, ya independientemente, algunas personas los pueden llamar ángeles. Yo la verdad que te digo que no los veo. Hay gente que dice que ve sus guías espirituales. Yo no los veo, pero yo sí siento. ¿Te acuerdas que te contaba una vez que yo sentía en la catedral que Jesucristo, había una imagen arriba en el vitral inmensa? Y yo tenía hasta pena de entrar en la iglesia porque los ojos de Jesucristo yo los miraba y como que se movían y me penetraba hasta lo más profundo del corazón. Yo sentía que me estaba mirando. Esa era la sensación que yo tenía desde niña. Hay una canción de Violeta Parra que dice de Volver a los 17. Es una canción súper linda, búscala por ahí. Dice, habla del amor, que el amor se va enredando como la hiedra en la piedra y se va enredando como el musguito en la hiedra. Y en una parte dice que el amor es como un niño frente a Dios. Literal, así me sentía yo en la catedral. Entonces, esa conexión jamás se ha ido. A lo mejor puede ser que yo la haya ignorado en cierta manera por algún tiempo, por todas mis ocupaciones terrenales, pero esa conexión jamás se va a ir. Ahora, no siendo tan egoísta y pensando lógicamente, como te decía, tengo la certeza de que estos seres están, que nos cuidan, que nos conocen y que saben bien quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, pero hay que ser cuidadosos con el tema de a quién dejamos entrar, a quién le abrimos la puerta y a quién no. Entonces, para eso tiene que haber una preparación, tiene que haber conocimiento. Entonces, la información ya está hasta en podcast, está la cábala, hay muchas técnicas. Está la cábala, está la numerología, la geometría sagrada, autores que han recibido de primera mano la información, Drúmbalo Melquisedec de Todd, el doctor Hurtak de Nock. Y yo he tenido el privilegio de estar al lado del doctor Hurtak. Más aún, tuvimos una conversación una vez donde él me dio la mano y me dijo, yo sé que tú y yo hemos estado juntos en otra vida. Pienso que existe la vida y existen seres que sí están resguardándonos, que sí nos están cuidando y que si es necesario en algún momento van a hacer su entrada y este es el año del contacto, si es que para los que no sepan, oficialmente este es el año de contacto extraterrestre y bueno, que se informen y que sepan cómo saber si son buenos o malos o no, porque sí sé que hay muchos que es mucha manipulación. No se dejen engañar.
utilicen el idioma sagrado para discernir si estos seres son buenos, si estos seres respetan su libre albedrío, si estos seres vienen con información, con un mensaje de paz, con un mensaje de amor y de hermandad, estos son buenos. Y los que no, los que te sacan, los que te abducen, los que te quieren manipular, los que te causan problemas y que te están haciendo la vida imposible, esos no, no son de los buenos. Y hay de todos bandos, buenos, no buenos, más o menos, malintencionados, hay de todo. Claro, claro. Pues muchas gracias, Karen. La verdad fue una plática interesante con todas tus experiencias y vamos a regresar, yo creo que pronto Uy, todavía faltó. con esto. No, pues es que no nos, o sea, 2 horas no nos alcanza para nada. No, no nos alcanza para nada. Pero algo es mejor que nada. Pienso que para lo que estamos viendo, hablaba yo al inicio de lo que puedes ver ahorita, lo que donde van nuestros astronautas ahorita, vean los videos ahí, ya no es cuestión de creer o no creer, creo que hay cosas que ya son muy obvias. Aquí el asunto, como dice Karen, pues yo creo que más bien ahorita la pregunta es cuándo se va a empezar a realizar esos contactos y pues hay que tener la mente abierta, tampoco es para ni para asustarse ni tampoco para tener otro tipo de sentimientos. Yo creo que sí hay que ver las cosas como son. Yo no tengo las experiencias que tiene Karen, que ya no las ha platicado y son experiencias de años. Obviamente ella tiene su manera de manejar las cosas porque lo está sintiendo, lo está viviendo, información que tiene. Pero los que no tenemos esa parte de vivir esas cosas como las que vive Karen, también es importante que podamos leer, que podamos buscar, que podamos... Y quizás a lo mejor hay gente como le pasó a Karen, pues ella no sabía mucho sobre la canalización. Ahora ya tiene bastantes experiencias al respecto. Y pues yo le agradezco a Karen como siempre. Hay que vaya Sí. preparando su segunda parte, hay que vaya ahora sí vete canalizando la que sigue. A ver, a ver, a ver qué podemos sacar, pero por lo pronto te agradezco mucho, un saludo allá hasta Sacramento. Canta la primavera, está todo verdecito, perfecto. Y las alergias también van a estar buenas. Ah, no, sí, eso para qué. ¿Para qué te digo? Bueno, pues muchas gracias, amigos. Nos vemos a la próxima. Gracias a Y les todos. recomiendo, les pido por favor que vean el primer podcast para que entiendan y vean más en detalle el foco tonal, la experiencia que tuvo Karen. Ahí platica de detalle de cómo empieza todo, cómo empieza a conectar, lo que platica de que fue a Palenque, estuvo en Veracruz, estuvo en varios lados. Fue un viaje pues bastante largo, pero también creo que fructífero para sus experiencias y pues ahí fue como sus inicios y pues todo lo que ha venido a partir de ahí o desde antes, porque pues ya nos platica que desde niña tiene algunas cositas, pero yo creo que ahí le fue dando más forma con todo lo que fue aprendiendo, con la gente que ha ido conociendo, como el doctor Hutak, que es una persona que conoce de primera mano, que está que puede estar con él, que conversa con él, etcétera. Entonces, todo eso, imagínese lo que le puede dar a Karen para seguir enriqueciendo esa parte y sobre todo para ir evaluando qué tan ciertas son las cosas que de repente suceden. Eso creo que es muy, muy importante y no que te quedes en esa parte, como dice Karen, pues de repente dice, pues ¿quién soy? Que En Víctor, qué mira, mundo? hay una Dime. cosa que la vida es tan misteriosa. Yo siempre he pensado en eso. Tú estás viendo un ser humano y estás jugando al libro por la portada, pero hay mucha, 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 mucha más profundidad dentro de un ser humano. Y no conocemos, la vida terrenal está diseñada para que nuestra mente esté dispersada y distraída en cosas materiales nada más. Y de hecho, nuestros cinco sentidos son completamente materiales, o sea, para interactuar con el medio ambiente. Pero tenemos otros sentidos más profundos todavía y tenemos que descubrirlos. Entonces, esa es como la idea, o sea, al final está todo diseñado para que nosotros nuestra energía la enfoquemos afuera, inclusive si pensamos en la idea de Dios, todos creemos en Dios, la mayoría de la población de la humanidad cree en Dios,
creemos que Dios está afuera y realmente todas estas experiencias, por lo menos las que yo he vivido y de las canalizaciones y todo, lo más espeluznante está adentro y Dios está dentro de nosotros. Entonces no tenemos nada que estar buscando afuera, hay que empezar a escarbar adentro, hay que reconocer lo especiales que somos. Realmente yo te puedo decir que cada ser humano, aunque uno piense que es lo más común y corriente, porque siempre yo pensé que era una persona común y corriente, no, somos sumamente especiales y tenemos cosas, habilidades, puntos de vista, inteligencia, mira, un cúmulo de cosas con las que venimos, que tenemos y no nos damos cuenta que tenemos, pero también que somos súper especiales ante los ojos terrenales y ante los ojos ultraterrenales, porque los seres de otros mundos que son, vamos a decir, positivos, a nosotros nos ven como seres sumamente especiales y no se sienten superiores a nosotros, nos ven de igual a igual. Inclusive por el trabajo que estamos haciendo aquí, que no cualquiera viene a esta densidad, porque esta es la densidad más oscura y más pesada que hay en la creación. De hecho, ellos nos tienen cierto respeto. Me voy a despedir con esta. Dice Darryl Anka que nosotros no estamos haciendo un curso de párvulos aquí, estamos haciendo una maestría en el planeta Tierra. Con esta me despido. Oye, Karen, no, es que yo ahorita con lo que poquito que dijiste, pues ya te empieza a dar para Para otro otra podcast. hora, para otro podcast. Entonces, no, Sí, no, seguro. es definitivamente este tema es muy amplio bueno, ¿qué te digo? Pues muchas gracias, Karen. Gracias a Nos ti. vemos para la próxima, amigos. Les recomiendo Suscríbanse, que suscríbanse, pero aparte abriendo círculos. sigan todos los podcasts, la verdad todos nos van a dejar algo y la verdad son muy amenos y les recomiendo el primero de que hicimos, que Karen y yo, del foco tonal. Ahí van a ver mucho de lo que medio tocamos ahorita, pero en detalle. La verdad vale la pena. Pero gracias amigos, nuevamente nos vemos a la próxima. Saludos. Adiós. Bye bye. Bye bye.